Vamos a ir al Señor nuevamente en oración. Oremos. Dios nuestro, pido que obras mediante tu palabra. Señor, danos un amor por ti, un enfoque hacia las cosas eternas, hacia tu verdad, Señor. Tenemos mucho afán, muchas responsabilidades aquí, allá, cosas que se tienen que hacer y, Señor, Eh, ayúdanos aún en medio de todas las cosas que tenemos que hacer todos los días a estar enfocados en ti. Que tú seas quien gobierna en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por tu amor para con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Imaginaos dos árboles. Pues por estar aquí en esta zona, podríamos decir dos naranjos, ¿no? Que hay un naranjo que da su fruto en su tiempo y uno coge la naranja, la pela, la come y dice, ¡uy, qué rico, qué dulce! Pero que del otro lado de la calle hay otro naranjo que se ve igual de bonito, pero que pelas la naranja y la comes y dices, ¡uy, qué desafortuno el sabor ahí! Es que eso no sirve para nada, es un fruto malo que sabe mal. Y pues muchos aquí hemos vivido donde hay no tanto naranjos, sino que árboles de mango, como los llamamos en la República Dominicana, matas de mango. Y el pastor ahí donde estábamos en la República Dominicana tenía una mata de mango grande en el patio, pero los mangos no servían para nada, crecían, luego caían al suelo, hedían, porque sí, así, se podría el mango y era un fruto malo. Lo único que había que hacer entonces cada vez que crecía el mango era recoger, no sé, las 100, 200 libras allá, 100 kilos aquí de mangos que habían y tirarlo todo a la basura. Y estamos viendo un pasaje de la Escritura que nos habla de un fruto, ¿no? Del fruto del Espíritu. Y ya se ha predicado acerca de esto hace un par de semanas, pero vamos a abarcar más el tema del andar en el Espíritu y hablar acerca de el parecer que tiene andar en el Espíritu. O sea, cómo se manifiesta este andar en el Espíritu en nuestra vida, ¿vale? Ay, no, este no es. Este no es. Pues tenemos, eh, voy a ver si resolvemos aquí. Está en la pantalla. Es que inicia igual. ¿Será este? Pues vamos a... Es 16 al 24, esa es la única diferencia. Al 24 en vez del 26. Pues nada, mientras esto se resuelve, Pablo escribe a los Gálatas porque hay un problema, ¿no? Los Gálatas, al principio de la carta, lo que vemos ahí es que ellos habían recibido la enseñanza pura del Evangelio. No obstante, vinieron unos judaizantes que dijeron, oye, hay que guardar la ley. Y ellos fueron influenciados por esta falsa enseñanza. Habiendo iniciado con la sana doctrina, vino luego esta falsa enseñanza
de que no, hay que hacer esto y esto para ganarse o guardar la salvación. Así es que uno gana un favor ante Dios. Vemos esta verdad, por ejemplo, en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 16, donde dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo está tratando este problema. Entonces, había personas que, por decirlo así, usando la misma ilustración del árbol malo, que lleva un fruto malo, mucho de la sociedad vive como si hubiese un fruto bueno. No, que yo soy buena gente, hombre, que claro que yo creo que he hecho más buenas cosas que malas, entonces Dios me va a aceptar. Pero Pablo está diciendo, no, es un fruto que vosotros lo llamáis bueno, pero es malo, porque nadie se puede justificar, salvo si puede vivir perfectamente, y sabemos que no es así. Nadie ha vivido perfectamente salvo Cristo, y por eso Él cumplió la ley y pagó nuestra deuda de pecado. Más en adelante en la carta, lo que vemos en el capítulo 5, donde estamos y donde iniciamos hace 2 semanas, hay una aclaración de que si somos salvos por la fe y no por las obras, no quiere decir que uno puede vivir como uno quiere. Como si, bueno, Dios me perdonó, entonces, pues yo voy a vivir en pecado viviendo como yo gusto. Así no puede ser. Entonces, habiendo sido liberados de la ley, que Cristo pagó nuestros pecados, lo que tiene que resultar de una fe genuina es un cierto fruto, ¿no? El árbol bueno, que en base a una vida en Cristo Jesús, que Él nos salvó, hay un fruto de esta nueva vida que resale, ¿vale? Entonces, de esto está tratando hablando Pablo en Gálatas 5, versículos 16 al 24, y vamos a leer el pasaje. Gálatas 5, 16 al 24. Os voy a pedir que me acompañéis leyendo alternadamente. Yo voy a iniciar con Gálatas 5, 16, vosotros el 17 y así sucesivamente. Gálatas 5, 16 dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Que estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pues a la pregunta que decía, que es el énfasis del pasaje, de los versículos que estamos viendo, ¿no? ¿Qué parecer tiene andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? Y se ha abarcado hace 2 semanas el versículo 16, entonces solo voy a tocarlo brevemente, ¿vale? Andar aquí, estamos andando con el Señor, es algo continuo, diario, desde el día
que nos convertimos. Y cuando dice en el versículo 17, o bueno, en el 16, ¿no? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, por un lado hay andar en el Espíritu y luego no satisfacer los deseos de la carne. Dice en el 17, el deseo de la carne contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha que está ahí, ¿no? Hay una oposición que está ahí. Y que antes de ser cristiano no había oposición. Había un fruto malo, una obra de la carne, que era lo en lo cual uno vivía. Satisfacía estos deseos y pues sin oposición. Para esto uno vive o vivía antes de conocer a Cristo. Y luego, al tener nueva vida, la vida que derrotó el poder del pecado en nosotros, pero seguimos con la presencia del viejo hombre hasta estar con Cristo cuando lleguemos al cielo. Desde el día que tenemos la nueva vida hay una oposición, porque ahora hay vida espiritual. Entonces, hay una guerra que está ahí. Eso es lo normal, lo regular para el cristiano, hasta que por fin dejemos este mundo, y ya sea que sea cuando el Señor vuelva o cuando vamos a morirnos y estar con el Señor. Desde este punto en adelante ya no hay guerra, porque dejamos el viejo hombre aquí, estaremos libres del pecado. Pero hay una lucha continua y esa carne pues se refiere a la naturaleza pecaminosa en el cuerpo humano. Se refiere a esto el pasaje, ¿vale? La naturaleza pecaminosa que se expresa en el cuerpo humano. Entonces, hay un cierto caminar en el Señor, en la vida nueva, que combate contra esta carne. Y entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, lo vemos a medio de contraste en los versículos 19 al 24. Y ahí vamos a enfocarnos en esta mañana, ¿vale? Lo primero que nos muestra el pasaje es lo siguiente, que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Es una declaración muy chocante, ¿no? Seria, pero verdadera, que merece nuestra atención. Mirad conmigo entonces lo que dicen estos versículos, los versículos pues 19 al 21, acerca de las obras de la carne. El pasaje divide temáticamente en 4 subdivisiones las obras de la carne. Lo primero que vemos como división ahí es esta, que es los pecados inmorales o sexuales, ¿vale? El primero es el adulterio, refiriéndose a estando en una relación matrimonial y buscando entonces sexo fuera del matrimonio. Y esto, claro, involucra engaño también mintiendo, que uno va aparentando como si todo está bien y yendo ahí diciendo mentiras, engañando y culminando en adulterio. Fornicación se refiere a todo pecado sexual en la categoría más amplia. Entonces, esto se refiere a pues sexo antes del matrimonio, fuera del matrimonio, prostitución, homosexualidad, pornografía, todo pecado sexual en una categoría general. Luego la inmundicia se refiere a la suciedad del pecado, que nuestro Dios es limpio y puro, pero la inmundicia aquí a la suciedad de este pecado. Y la lascivia se refiere a este pecado, pero como en descontrol o sin restricciones, en desenfreno. Así que esto es la primera subcategoría
que notamos aquí en las obras de la carne. Luego son los pecados de idolatría. Formalmente hay una idolatría que sería, pues como conocemos muy bien, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que tiene su estatua de María o de un santo tal y uno se postra ante ello o ora a estas estatuas. Son ídolos formales, pero de otras maneras también uno puede tomar personas en la sociedad y se escucha, ¿no? Este es mi ídolo. Lo eleva en su vida, intenta modelar su vida tras esta persona, o lo que puede ser también es que alguna área de nuestra vida, algo que deseamos, lo elevamos ante Dios en nuestra vida. Puede ser un ocio, algo que nos gusta hacer y dedicamos nuestra vida para esto. Y todo lo demás en la vida toma su segundo o tercer lugar y yo vivo para esto, lo elevo en mi vida y Dios está por ahí en el trasfondo. Y puede ser un pasatiempo, aún cosas buenas, que bueno, un pasatiempo puede ser bueno, pero como un trabajo que es necesario, pero el trabajo llega a ser todo. Uno vive para el trabajo y lo que provee, y Dios y lo demás está como ahí en el trabajo, está ahí en el trasfondo, porque el trabajo es lo que gobierna, es nuestro ídolo. Uno vive para este trabajo y podría ser hasta algo importante en la vida, como la familia. Pero la familia llega a tener este lugar a expensa de Dios, que Dios toma el segundo lugar en la vida. Dios tiene que ser quien va formando todo, que uno va orientando su familia, su trabajo, sus pasatiempos, según Dios manda y dice. Hechicerías, no va al brujo para conseguir lo que necesita espiritualmente, no va a Dios en oración, no va pidiendo consejo bíblico, sino que va intentando resolver sus necesidades de tal manera. La lista continúa y hablamos luego de pecados contra los hermanos, por decirlo así, para categorizarlo. Enemistades, que uno tenga esa actitud y disposición de enemistad entre los hermanos, que luego resulta esto en pleitos, en una disposición para pelear contra las personas. Celos, que es básicamente, los celos tienen una raíz de ser ingrato ante Dios. Uno mira lo que el otro tiene y esto es lo que yo quiero. Hay una expresión en inglés que dice, siempre el césped está más verde del otro lado de la valla. Entonces, cuando luego lo tienes, si llegase uno a tenerlo, pues no satisface tanto. Luego mira para otra cosa. O uno está contento en Dios o está siendo celoso de lo que los demás tienen. Iras o enojo, tener una disposición que se enfada o que explota en rabia. Y hay luego contiendas, disensiones y herejías que según los comentaristas dicen, esto se refiere a pecados en grupos. Entonces yo llevo mi enemistad y pleito y voy formando como grupo. Voy hablando mal de una persona, pero no solo yo contra esta persona. Voy trayendo personas, mira, no has visto tal y tal, y entonces formando conflicto, grupo contra otro. Y sí, que esto resulta en divisiones, disensiones, peleas del nosotros versus vosotros.
y herejías por un espíritu de contiendas aquí, dejándose llevar por una doctrina que no es bíblica y que divide. Es muy feo, ¿no? Pero todos lo hemos visto. Y cuando entonces surge algún problema, pues podemos decidir qué vamos a hacer. Vamos a alimentar nuestro ego, vamos a alimentar nuestro orgullo y entonces iniciar estas palabras contra, hablar mal hablar mal de otra persona con nuestro grupito, o vamos a ir resolviendo nuestros problemas, extendiendo misericordia. Pues aquí nos explica el pasaje que esto es obra de la carne, obra de la carne. Y luego pecados de desenfreno, borracheras y orgías. Las orgías en este contexto ocurrían en fiestas de borracheras. Y esto del alcohol no sucede de que yo diga, bueno, me voy a emborrachar. Bueno, esto puede ser, pero si uno está en la fe, más bien creo que sería algo sutil. Bueno, un poquito más, y uno tiene que tener un dominio propio para no estar cayendo en estos pecados. Entonces, esto es el fruto malo que vemos, y no es limitado a esto. Después, al final del versículo, al final de esta porción, nos dice el pasaje lo siguiente, nos dice en el versículo 21, y cosas semejantes a estas. O sea que eso no incluye todos los pecados que son obras de la carne, es nada más una lista que no es exhaustiva. Y Pablo nos amonesta, ya lo había dicho a los Gálatas antes, y los amonesta porque dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el mundo dice, bueno, es que si tú te enfadas mucho, es que estás enfermo y es que tú a lo mejor habrás nacido así, que habrás sido criado así, pero la Biblia dice, sí, bueno, enfermedad tienes, se llama el pecado, o sea, pero no es algo con el cual no puedo hacer nada. El Señor nos da una solución con estos pecados y la solución se encuentra en Cristo Jesús. Entonces hay este árbol que dijimos, el fruto es malo, no sirve para nada y tenemos que ponernos en guerra contra ello. A ver, si somos cristianos, lo que hay es un árbol de este lado y lo que tenemos que hacer es podar este árbol, ¿no? Sacar las tijeras, a lo mejor no estas, pero vamos cortando el fruto malo que sale de este árbol, vamos luchando, y la verdad es que esta es una ilustración, ¿no? La lucha ocurre cuando sale el deseo, ¿no? Dice, no satisfagáis los deseos de la carne, pues cuando llega a la mente, lo cortamos, lo bloqueamos, y esto es lo que vemos en Santiago 1:12 al 15. Peleamos también y más fundamentalmente llenando nuestra mente de la palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios ayuda mediante la oración, hablando con hermanos para estar en la batalla juntos. Cristo ha hecho un cuerpo, aquí un cuerpo local en Petrés, para que estemos juntos peleando. Si hubiese querido que se batallase la batalla solos, pues no habría iglesia, habría cristianos solos. Pero Dios ha hecho el cuerpo y todos los cristianos peleamos. Pero si tú miras este árbol y dices, uy,
yo vivo de este lado, yo estoy satisfaciendo estos deseos. Yo, cuando hablamos de árbol con fruto tal, que es fruto bueno, o el fruto malo, yo estoy pues gozando en mis pecados. Pues ahí lo que tienes que hacer es sacarle la hacha, que no tengo hacha, no os preocupéis, y cortar el árbol, ¿vale? Eso para decir, lo que uno necesita es pedir perdón de sus pecados, y el Señor perdona, y da vida nueva. Perdona todos los pecados, no importa cuántos han sido, no importa lo feos que han sido, perdona todos los pecados. Si creemos que su sacrificio en la cruz nos perdona, aceptamos esta verdad, recibimos en esto en una fe que se arrepiente, Dios da vida nueva. Y a causa de esta misericordia, entonces, iniciamos una nueva vida y llevando este fruto. Iniciamos entonces una batalla, también una lucha para honrar a nuestro Dios. Hay un cambio de lealtad, que antes yo vivía para mí y ahora yo vivo para Dios. Y de este deseo, de esta vida nueva que Él nos dio, de ahí surge este fruto. Entonces esto es lo feo. Esta es la parte que nos trabajará la conciencia, o espero que nos trabaje la conciencia. Es que todo aquel que lee estos versículos tiene que picar la conciencia. Y no estamos diciendo que el cristiano no peca. El cristiano vive con fruto bueno. A ver, aquí hay una oposición. Si no hay oposición, hay una de dos cosas. O eres incrédulo o ya estás en el cielo, te has muerto. Son los dos únicos momentos en los cuales no hay oposición. Porque yo o vivo en la carne, en el cielo estaré libre de esta carne, pero mientras esté en la vida cristiana hay una batalla espiritual. No estamos pretendiendo como si Jeremy o quien sea aquí no tiene lucha. Si hay lucha, es buena seña. Lo que estamos diciendo es que cuando llegamos como cristianos a esta lista de pecados, el cristiano no dice, bueno, hablamos no de las categorías, idolatría, pecados contra hermanos, los pecados sexuales. No dice, bueno, es que yo, hombre, es que tenía una necesidad, me sentía solo. Bueno, es que, mira, es que esta persona dijo esta cosa, entonces, justificándose. Y bueno, lo haremos, pero luego pedimos perdón y continuamos en los caminos del Señor. O sea que el cristiano es caracterizado por una vida que lleva un fruto del Espíritu. Está luchando, peleando contra las obras de la carne. Bien, ahora pasamos a lo que es el fruto del Espíritu. Los que somos de Cristo, los que son de Cristo llevan el fruto del Espíritu. Pues lo podríais citar conmigo, aunque yo en castellano tengo que ser mejor en memorizar en castellano, pero no me sale del todo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y templanza aquí mejor traducido dominio propio, ¿vale? Hay varias versiones que lo traducen así, creo que es mejor traducción. Entonces, amor. ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, la sociedad define el amor como, pues me hace sentir bien, que al final el amor es un egoísmo, que es lo opuesto, ¿no?, del amor bíblico. El amor bíblico es sacrificial, que vemos esto en Juan 3:16, que Dios amó al mundo. ¿Cómo? Mandó a su Hijo por unos desgraciados pecadores. Sacrificó a su Hijo.
Eso es una entrega sacrificial. Y en Gálatas 2:20 vemos que Cristo nos amó y ahora tenemos que amar porque hemos sido amados. En base a este sacrificio, a este perdón de pecados, pues queremos nosotros amar a Dios, sacrificar de nuestro tiempo, de lo que tenemos para nuestro Dios, vivir para Él y también pensar en los demás. Y contrastando esto a la lista de pecados que hemos visto, pues en vez de yo satisfacer mis deseos en estos renglones, ¿no? En lo de esta persona me fastidia, entonces voy a decirle de todo. Pues en amor uso dominio propio y no voy a reaccionar de tal manera. Y así para lo de la idolatría. Bueno, en vez de poner a tal persona o área de mi vida encima de todo, voy a subordinar esto para que Dios sea quien domina y que no esté yo andando en idolatría o en tal pecado sexual o en tal pecado de desenfreno. Luego el gozo aquí no depende de las circunstancias, de que si he logrado un puesto o que si he logrado lo que te daría mucho gozo, lo que te gusta a ti. No es de este gozo que estamos hablando, es conectado a la esperanza que tenemos con Cristo Jesús. Cristo habla el autor de los Hebreos habla del gozo que Cristo tenía por delante de él en Hebreos 12:2, hablando de la obra de muerte y resurrección de Cristo. Esto era el gozo que él tenía en la misión que él venía a cumplir en la tierra. Y de la misma manera, nosotros podemos estar libres de ansiedad, de miedo y en vez de esto tener gozo cuando estamos en la verdad de Cristo, cuando estamos enfocados en el hecho de lo que importa es lo que hemos hecho para nuestro Señor y las promesas que Él nos ha dado y la vida eterna. Ahí hay nuestro gozo. La paz se refiere a esta paz. Antes estábamos en enemistad contra Dios, pero en Cristo hay una paz que fue obrada. Y nosotros pues extendemos esta paz para con los demás en vez de pleitos y contiendas. Paciencia, aguantar bajo prueba. Pues me habla particularmente, creo que soy una persona impaciente, pues la paciencia es un fruto del Espíritu. Cuando las cosas no funcionan como uno quiere y uno se pone impaciente, pues la paciencia es fruto del Espíritu. Menudo caos hay en la lista de obras de la carne, ¿no? Y cuánta dulzura y paz, armonía vemos en esta lista. Y todo esto, pues es obra del Espíritu, Él quien va obrando en nosotros. Benignidad o ser amable, comparado con las contiendas y los pleitos, bondad o generosidad hacia los demás, fe, que podría referirse a tener fe y más fe, pero entiendo que se refiere más a fidelidad y esto en la relación de uno con los demás. Entonces uno ser fiel o leal de esta manera, creo que, o ser de confianza, honesto, y mansedumbre o gentil, creo que se traduce, ser manso. Yo siempre, pues por mi orgullo será, he pensado y creo que gente piensa también, bueno, alguien manso es como alguien que es débil, pero no es así, no es débil, es la obra del Señor que obra ese carácter en uno, en vez de un orgullo que uno se cree
que por su propia persona es fuerte, ¿no? Y no es que siendo manso uno no tome acción o actuando con convicción. El Señor Cristo era manso, es manso, pero también vino con convicción a cumplir su misión. Y dominio propio, pues, que abarca, de resumen todo aquí. Hay un descontrol por un lado, en el cual uno dice, tengo ese deseo y con descontrol abarca a estos deseos, se satisface, aun si no hay satisfacción al final en estas cosas. Pero del otro lado, con el fruto del Espíritu, hay la palabra de Dios, el Espíritu que mora en nosotros, que va obrando un control, que va obrando para que salga este fruto que es sobrenatural, es un fruto del Espíritu en nosotros, en vez de estar en descontrol, en desenfreno. Luego, al final de esta porción que estamos viendo, vemos en el versículo 24, dice, bueno, antes del 24, contra tales cosas no hay ley, o sea que no hace falta una ley para restringir esto, lo demás sí. Y en el 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No estoy usando la ilustración que voy a usar para hacer comparaciones morales de esta persona, sino más bien solo el punto de gestión. De vez en cuando miramos a Chicote en la televisión, donde va reformando restaurantes, ¿no? Y lo pasan de un desastre de restaurante que está endeudado, quebrando, y viene él, y si escuchan lo que tiene que decir, él va pues a poner una nueva gestión, a lo mejor no cambiando el gestor, pero cambiando la forma que operan para que puedan pues tener un negocio exitoso. Y de manera mucho más importante, lo que hay en la vida del cristiano, cuando dice sí, yo creo en Cristo, hay una nueva gestión que ha empezado en esta vida. Una vida nueva, un nuevo Señor. Antes el Señor era el pecado en la persona, que uno vivía una vida para sus propios deseos, y en Cristo hay un nuevo Señor sobre la vida de uno. Dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esto es una seña de una lucha que hay en un cristiano, ¿no? Yo antes hacía lo que quería, ahora es Cristo que va obrando en mí. En el versículo 20 del capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, hermanos, nos llama el pasaje a llevar este fruto y no es algo que hacemos por nuestra propia cuenta fuera de Cristo. Esto no vale. Los primeros 4 capítulos de Gálatas están tratando con la herejía de los que intentan justificarse por su propia cuenta, los que intentan hacer buenas cosas y llegar a ser aceptado ante Dios por su propia cuenta, fuera de Cristo. Así no es, así no puede ser. Solamente el fruto del Espíritu puede ser conseguido pues habiendo aceptado a Cristo. Y Cristo nos dice que cuando creemos en Él nos da vida nueva, vida eterna. El Espíritu viene a morar en nosotros y entonces podemos y debemos llevar este fruto del Espíritu. No sé, mirando estas verdades, dónde te encuentras en tu vida.
No sé si miras a este pasaje y dices, bueno, por la gracia de Dios estoy llevando fruto y estoy en una lucha y necesito la ayuda de Dios todos los días, que esa es la vida cristiana. Y vamos con gozo porque Cristo nos perdonó. No es algo pesado de una carga que intentamos, ¿no? Justificarnos a nosotros mismos. Es algo en el cual hay gozo, hay paz, porque Dios la obró en nosotros, hemos recibido su amor, pero quizás te encuentras aquí diciendo, uy, yo estoy del otro lado, yo estoy llevando una vida según yo quiero, prácticamente. Pues te invito a recibir al Señor en tu vida, a arrepentirte de tus pecados. Cristo vino en esta tierra para esto. Vino para cumplir la misión que no fue de, aunque Él le dio importancia al bien de las personas, a hacer milagros, importándole al pecador y su condición temporal, la misión fundamentalmente fue el perdón de pecados. Esto fue su misión, vino para que tú podrías recibir el perdón de pecados. Así que no te quedes sin Cristo en tu vida, no te quedes en las obras de la carne. Reciba a Cristo y empieza hoy a llevar este fruto por la gracia de Dios, ¿no? El énfasis entonces que hemos estado viendo es que llevemos el fruto del Espíritu y no practiquemos las obras de la carne. Que el Señor nos ayude en esta semana, por su gracia, a llevar frutos y a pelear esta batalla, no satisfaciendo las obras de la carne. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu Espíritu en nosotros que nos da vida nueva. Nos has perdonado todos nuestros pecados. Que entonces, siendo agradecidos, llevemos esta buena batalla. Pedimos, Señor, por los que no han doblado la rodilla ante ti, que te reconozcan. Pido, Señor, que obras esta vida nueva en ellos. Pido, Señor, estas cosas en nombre precioso de Cristo. Amén.